Notas Verdaderas con Roberto Baradelli hablando de la situación, estábamos hablando de la situación educativa, pero necesariamente está vinculada a una situación social. Hablaste mucho del impacto que ha tenido el incremento tarifario, el tarifazo, en el salario de los trabajadores docentes, lo que sucede en los comedores escolares. La provincia dice que duplicó el monto que pagaba por chico en los comedores escolares, que pasó de 6 a 12 pesos en mayo y que esto hace mucho que no sucedía. Pero al mismo tiempo hay denuncias permanentes, no solo de parte de docentes, sino de distintas organizaciones sociales que hablan de la cantidad de gente que se incrementó en los comedores y que necesita alimento. Por otro lado, vemos una situación gremial también, donde ha habido, está anunciado para 22 de agosto una unificación de la CGT, ¿no? De las 3 centrales sindicales. Y por otro lado, las 2 CTA. ¿Cómo ves este escenario gremial y en qué medida la unidad puede beneficiar a los trabajadores o ser funcional al gobierno, la dispersión de los trabajadores? ¿O cómo ves esta relación en este segundo semestre del año que evidentemente no floreció la primavera como anunciaban en diciembre? No, el tema de los comedores es una situación que aumentaron 12 pesos, pero recortaron el tema de los cupos. Y hay un pedido de incremento, hay un pedido de muchos más chicos, por la situación social que se agravó, de estar en el tema de los comedores escolares. Es un tema grave, 12 pesos. Pagaban, hasta mayo pagaron 6. Se vanagloriaban del superávit fiscal del primer trimestre, pero el superávit fiscal fue en base al ajuste a pagar 6 pesos. 12 pesos, no lo hacían. ¿Sabés cuánto pagan en la capital federal por chico? 40 pesos. Es el mismo gobierno. El mismo gobierno vale un chico de la provincia de Buenos Aires 12 pesos y la capital 40 pesos para comer. Entonces, 12 pesos, por supuesto que es mejor que 6 y que está bien que lo hayan duplicado, pero no es suficiente, porque hoy los proveedores dicen, con la inflación que hubo, les tenemos que dar lo mismo que le dábamos antes, y eran fundamentalmente hidratos de carbono. No había proteínas, verduras, lácteos. Muchos municipios se hacen cargo de alcanzarle, en el tema de los comedores, cuando son municipios más chicos y demás, alcanzarle lo que no le puede brindar el Estado provincial con esos 12 pesos. Hay que modificar eso. La situación y además el deterioro social lo vemos nosotros en las escuelas, en esto de pedido concretamente de mucha gente que tenía trabajos precarios, porque es verdad que la Argentina había salido del tema del desempleo, había un desempleo relativamente bajo, todavía había desocupados hasta el gobierno anterior, pero tenía un gran problema en el tema del trabajo precario. Más de un 30%. Era alto, más de un 30%, que ahora yo creo que se incrementó bastante. Ahí son los primeros que perdieron el trabajo, ese sector, el sector de la construcción, muchos comerciantes, también empleados de comercio, que hoy no venden y bueno. Entonces eso se fue incrementando, pérdida de trabajo y una crisis social que se profundiza. Empezamos a ver el hambre nuevamente como un problema en Argentina, no porque no había otra contención antes, se llegaba y había gente pidiendo. Ahora La Plata, yo vivo en La Plata, son familias enteras que están en los semáforos. Antes se veía algunos chicos, alguna que otra familia. Hoy vas a los accesos, son familias enteras con un montón de chicos que no saben cuántos autos poder abordar para el tema que les le den ayuda. La unidad sindical va a beneficiar la defensa de los intereses, depende quién. Yo, por supuesto, no voy a opinar de la CGT porque soy muy respetuoso. Ahora, para nosotros es muy bueno que la CGT pueda generar una unificación y nosotros intentamos a través de la CTA. Ahora, depende quién va a estar al frente y para qué esa unidad sindical. Si al frente de un proceso de unificación va a haber un sindicalista que responde a las políticas de este gobierno, evidentemente esa unidad no le va a servir a los trabajadores, le va a servir al gobierno para aplacar las cosas, ¿no? Si hay compañeros, que hay muchísimos en la CGT, muchísimos compañeros, con voluntad de defender los intereses de los trabajadores, de dar pelea contra este modelo económico, yo creo que va a favorecer. Nosotros estamos recorriendo con Hugo Yasky varias provincias, hemos recorrido juntos, estamos convocando una marcha federal para fines de agosto,
no solamente contra el tarifazo, sino contra los despidos, contra esta política económica. Creemos que hay que marchar a esa situación. Hay muchos gremios de la CGT, muchas regionales de la CGT que están participando de los actos con nosotros. Estamos trabajando en el tema de las multisectoriales, estamos propiciando procesos de unidad, también con ACTA, pero hay dificultades, no es sencillo el tema de la unidad. Ahora, yo creo que en estos momentos cualquier dirigente que priorice las diferencias por sobre la coincidencia que tiene que ser defender a los intereses de los trabajadores, creo que le termina haciendo el juego al gobierno. Digo al gobierno no ya por una cuestión ni de ideología, porque el gobierno es el gobierno que es, un gobierno para los ricos, beneficia a las corporaciones en detrimento del conjunto del pueblo. ¿Por qué? Porque necesitan, ese es el esquema económico, político y social y filosófico que tienen. Para que nosotros entremos al Tratado Transpacífico, necesitan tener salarios bajos, necesitan tener sindicatos débiles y necesitan hacer convenios ya ni siquiera por empresa, por persona, como es en México, que se llaman los contratos de protección, que además tenés cláusulas secretas que vos no podés decirle a tu compañero cuánto ganás vos. O sea, quieren llevar ese nivel. ¿Y ese nivel por qué? Porque ellos entienden que en un estadio de esas características maximizan las ganancias de las grandes corporaciones y las grandes empresas. Al costo social no importa eso. Ese es el país normal que nos predican. Entonces necesitamos un sindicalismo que represente los intereses de los trabajadores, trabajar en unidad y ver cómo podemos ir construyendo un sentido común en el conjunto de la sociedad, de decir, si la Argentina, no decir que repita pobre subo siempre, si la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, somos 40 millones, todos podemos vivir bien. Y entonces, si no es así, es porque algunos están llevando la riqueza de la mayoría. Y bueno, hay que disputar la distribución de la riqueza. Es todo lo contrario. El gobierno lo hace, y lo está haciendo eficientemente, pero lo disputa al revés. Disputa la distribución de la riqueza para que haya más concentración de la riqueza en los sectores más concentrados de poder. Comparto lo que vos decís, pero también lo que se ve, y uno no puede, digamos, estar ajeno a lo que sucede, más allá de que uno esté de acuerdo o no, es un discurso oficial que dice, bueno, nosotros estamos haciendo esto porque veníamos en bancarrota, si no hacíamos esto el país se estrellaba, dijo ayer el presidente Macri, y la situación iba a ser mucho peor, ahora vamos a volver a crecer, va a volver a haber trabajo, vamos a estar todos bien. Y hay evidentemente un consenso social que decide creer eso. ¿Qué crees que sucede en eso? Porque evidentemente hay una pérdida de calidad de vida, independientemente de que lo hayan votado o no lo hayan votado a Mauricio Macri en estos 7 meses. Creo que si uno es honesto en la lectura de lo que sucede y en su propia realidad, ve qué es lo que pasa. Pero hay un apoyo y una apuesta que vamos a estar mejor. ¿Dónde crees que se fundamenta eso? ¿En una esperanza? ¿En un rechazo al gobierno anterior? ¿En qué? Bueno, yo creo primero que hubo errores del gobierno anterior, no solamente el gobierno argentino, sacando el tema de los casos de corrupción, que es absolutamente condenable, del gobierno anterior o de este. Es condenable que un tipo ande con un bolso lleno de dólares que se lo sacó o lo tiene gracias al tema de la coima o al tema de la corrupción, como un presidente que tiene cuentas offshore, que es por evasión fiscal. Como cuando uno tiene una cuenta offshore, no es para hacer ni beneficencia ni para ayudar al país, es para evadir impuestos. Eso que se lleva afuera también es plata que le está sacando al Estado argentino y a los argentinos. Son dos maneras de corrupción diferentes. Lo que pasa es que han demonizado, en función de eso, pareciera que todo lo que se hizo en la década anterior o el gobierno anterior está todo manchado de corrupción. Y ellos han sido ineficientes en hacerle creer eso a gran parte de la sociedad. Vuelvo a decir, es condenable la corrupción, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno. Ahora, lo que separo el tema de la corrupción, hablo de errores que se cometieron en el gobierno anterior, y no hay que subestimar el poder que tiene. El poder hegemónico, los medios de comunicación, los grandes medios masivos de comunicación, es terrible de la manera que inciden permanentemente
en la construcción de hegemonía, o sea, la construcción del sentido común de la gente. Hay una pintada callejera que dice, que un grupo acá de La Plata, dice: Macri es la fiesta a la que nunca te van a invitar. Y es tal cual, porque muchos creen que le van a tocar timbre a la casa y los van a invitar a esa fiesta, pero para que Macri pueda tener esa fiesta, o sea, cuando digo Macri, los grupos económicos, para que puedan estar bien, tenemos que estar más o menos una parte y más la mayoría. Y esto es así. Y entonces han contrapuesto esta. Vos fíjate que cada una de las situaciones, cuando hay tarifazo, sale una imagen como si tuvieran guardado, seriadas determinadas imágenes de determinada inteligencia. Los jueces, la justicia, los jueces no. Parte de la justicia, o algunos jueces, o muchos jueces, no pasa nada más acá, pasa en Brasil, en diferentes lugares. Dilma Rousseff está con un juicio político y la separaron del cargo, y el que está acusado de corrupción es el que impulsó el juicio político, que tuvo que renunciar a la Cámara de Diputados. Y hoy un tribunal, una investigación, peritos concretamente, dice que no hubo ninguna mala administración de fondos. Sin embargo, Dilma Rousseff está fuera del gobierno. No importa, ellos construyen la idea que son corruptos, que robaron y demás, y la han construido muy fuerte. Y el tema de por qué el deterioro, yo creo que hay una parte de la sociedad que esto no lo aguanta y sabe, que tiene conciencia. Otra parte de la sociedad que está expectante todavía, pero empieza a moverse y a darse cuenta que esto es malo, que les está perjudicando. Y una parte de la sociedad que tiene expectativas. Entre esa parte que está expectante y esa parte que tiene expectativas, yo creo que hay que trabajar, nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente en la construcción de sentido común de lo que entendemos tiene que ser un país solidario, con producción, con empleo, con buenos salarios. Y va a haber una parte en este país que fue la parte, yo le diría, de los angustiados cuando declaramos la independencia, de los angustiados cuando dijimos no al ALCA, de los angustiados cada vez que la Argentina, cuando el 17 de octubre del 45 se llenó la Plaza de Mayo, de los angustiados cuando fue el Cordobazo, de aquellos sectores que cuando hay una movilización del pueblo o cuando hay una expresión de soberanía popular y de unidad de los argentinos, se sienten angustiados porque creen que van a salir de la protección de los imperios, ¿no? Y ellos dependen y son funcionales a los diferentes imperios. Alguna vez fue el Imperio Español, fue España, alguna vez Inglaterra, hoy los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pensaste que después de 12 años de kirchnerismo iba a haber un gobierno con este signo político y que iba a manifestar así tan cruelmente sus postulados, y no solo en el discurso, sino en la acción? No, la verdad que no, y lamento que haya sido así. Igual creo bueno, que hay muchas cosas que aprender de este proceso. Vuelvo a decir, hay que ser autocrítico también. Yo creo que ya saliendo de la Argentina y viendo todo el continente, creo que hay un error que cometieron los gobiernos populares, que ellos llaman populistas por avanzar en las medidas de derechos fundamentalmente para el conjunto de la sociedad, que no definieron claramente cuál era el sujeto político de transformación. Confundieron al Estado con el sujeto político de transformación. Y el Estado es una herramienta, es muy poderosa, necesitas el Estado para transformar. Como la necesitamos nosotros, la necesitan las corporaciones, que lo están haciendo ahora. El Estado es una herramienta. Ahora, el sujeto político de transformación, yo creo sinceramente que somos los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque si no, lo que se hace, los procesos políticos que se dieron en Latinoamérica incorporaron personas al consumo, personas que estaban excluidas al consumo. Y si vos los incorporás al consumo sin asumir organizadamente la defensa del proceso que les permitió poder avanzar, incorporás consumidores, no trabajadores con conciencia, que asumen la conciencia de clase y que tienen que defender determinado proceso. El PT hizo una encuesta en Brasil. El PT sacó 50 millones de brasileños de la pobreza. Hizo una encuesta sobre ese universo, ¿no? Y les preguntó, ¿por qué creen que estaban mejor? Más del 75% contestó
por esfuerzo individual. La segunda pregunta fue porque me ayudó mi familia. Y la tercera, muy por debajo, pregunta no respuesta, perdón, y la tercera, muy por debajo, era por la aplicación de las políticas públicas. Ese yo creo que fue una gran dificultad de estos procesos políticos, ¿no? De dar mayor participación, de escuchar más, de no subestimar a las organizaciones. Si hay un liderazgo, hay un líder, no puede estar solamente, ni tiene que estar absolutamente mediatizado por la organización popular, pero no puede desconocer la organización popular y la representación de lo colectivo, si no es lo individual. Y lo individual termina definiendo por lo individual. Y lo que expresan lo individual en este país son los que están gobernando hoy. Y los gobiernos populares expresan lo colectivo, ¿no? La soberanía, la unidad, el trabajo, la fuerza colectiva. Y eso es muy importante. Por supuesto que la individualidad hay que tenerla en cuenta, pero como aporte de lo colectivo. Todos podemos, yo puedo vivir bien como individuo mientras todos podamos vivir mejor. La otra ideología es, yo puedo vivir bien como individuo por el tema del esfuerzo individual. El resto, bueno, que se arreglen, que se hagan cargo, a ver qué es lo que hace. Bueno, muchas gracias Roberto Baradel por esta charla en la cual pasamos de lo educativo y lo incluimos en donde debe estar, en un contexto social y político. Exactamente. Muchas gracias. Y nos vemos la semana próxima en Notas Verdaderas, como todas las semanas, por QM Noticias. Gracias.